valiente, que no teme a lo que siente. ¿Cómo así que tengo una hija? ¿De cuándo? Hace aproximadamente 14 años. No puede ser. No puede ser. ¿No? Sí. Fue el fruto de un romance con el que tu padre nunca estuvo de acuerdo. María. Me está diciendo que María es la madre mía. Sigan disimulando. No tienen que quedar dudas. Este desgraciado nos tendió una trampa. Es astuto. Es un miserable es lo que es. No podemos poner en peligro la vida de Camilo. La vida de Camilo ya está en peligro desde que lo convencimos para que hiciera esto. Miguel, me llamo Rodrigo. Sé que él no te gusta, pero se portó muy bien conmigo y me quiere ver. Tranquilo, nos vamos a encontrar en un lugar público. No te pongas celoso, te amo. Yo preferiría que estés lejos de Génesis. ¿Por qué insistes en venir? Desaparece de una buena vez. Ey, no me hables así, ¿eh? Te hablo como puedo, como me sale. Y a ver si dejas de sonreír como si nada pasara. Si dejas de poner esa carita de inocente y esa vocecita de buena y entiendes de una buena vez que Ángela Valdés tiene que desaparecer de aquí, de mi vida. Te doy disculpas si no hablé antes, pero tu padre me lo pidió. Y en honor a nuestra amistad lo respeté. Él no quería que te dispersaras, que esa jovencita te volviera loco, que te apartara de él, del camino. No sé si hizo bien. Pero has llegado muy alto, verdugo. Con una esposa y una hija, hoy no estarías donde estás. Has sido mucho más que tu padre. Y hoy no tienes límites. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hija? Gracias. Te juro que no tengo palabras. Nunca pensé que me querían tanto. Te queremos muchísimo. Hermosa, no llores, no llores. Vas a ver que este momento triste va a pasar. Y vas a recuperar tu alegría y vas a tener una linda vida. Ya verás. Ahora necesito hablar contigo. Permiso. ¿A dónde vas? Al baño. Dime. Quiero que me expliques qué fue lo que dijo Clara. ¿Me mentiste? Fuiste a casa de mi papá a ver a la bebé. Sí, te mentí. Pero no me arrepiento, Willy. Baja el arma, Dante. Estás paranoico. No son policías, ¿ves? No te estoy traicionando. Perdona. Pensé que eran policías. Además, no te esperaba a ti. Bernardo no pudo venir. Casi te mato. Sabes que estás jugando con fuego, ¿verdad, Luis? ¿Tan joven y ya quieres acabar con tu vida? No. Es tan linda. ¿Y duerme bien? Más o menos. A veces le cuesta conciliar el sueño. Pero yo le hablo, le canto, le doy besitos. Pero igual le cuesta dormir. Es como si estar conmigo no le es suficiente. Eres joven, bonita y pareces buena. Me pregunto qué haces con Bernardo.
Espero que de una maldita vez confíen en mí. Mis clientes querían conocer hoy a Bernardo del Castillo. Tranquilo, otra vez será. Yo quiero a Bernardo, señora. Él fue bueno conmigo como nadie lo fue. ¿Eso no es amor? Lo que yo siento por Bernardo es lo más parecido al amor. Y prefiero eso que un amor imposible. Si te lo decía, tú no me hubieras dejado ir. Yo estoy muy preocupado por todo esto que tú estás sintiendo por la hija de Bernardo. Ay, pues es que yo no sé qué me pasa, Willy, pero yo me siento tan unida a esa niña. Yo siento que la extraño, que la necesito. Mi amor, por favor, mira lo que tenemos ahí. Está nuestro bebé. Yo sé, pero a pesar de eso no puedo dejar de querer a Bernardita. Gracias por haber venido. No, gracias a ti. De no haber sido por tu ayuda, nunca hubiese podido llegar a Colombia. ¿De verdad amas tanto a ese Miguel Valdés? Más que mi vida. Yo no sé lo que hago aquí. Me he pensado en devolverme varias veces, pero no me queda nada allá. Y todo acá. ¿Por qué quieres regresar? Porque estoy en un mundo que no es el mío. Yo me crié entre libros. ¿Qué hago entre mafiosos y drogas? Te entiendo. No me entiendes. No me entiendes. Fabiola, yo te tengo que entregar. O el verdugo me mata. Tengo ganas de matar a alguien, ¿verdad? No. Espero que no sea a mí. Yo se la entregué a Víctor a pedido de tu padre. Jessica está con la mujer de Víctor, Thelma. ¿Dónde están ellos? Quiero verla ya. ¿Dónde están? Están en casa de mi hijo Willy. Fabiola. Vamos a ver. ¿Quién eres, verdugo? Quiero verla ya. Vas a tener que esperar. Está pasando por un momento delicado. ¡Pues claro! Se quiso suicidar. ¡Es una niña, Bernardo! Sí, ¡Es mi chiquita! Una niña con problemas. No me busques nunca, María. Del Castillo debe sospechar todavía, pero tarde o temprano va a caer. Pues espero que sea temprano. Bueno, tengo que regresar a casa de Juan Marcos. Aunque te admito que no ha sido nada fácil cuidar a Génesis. Tú y los niños. ¿Por qué no te puedes conectar con ellos? Y con Génesis, que es una niña tan dulce. No me gustan los niños. Seguro que es eso, oficial Aguilar. Deje de investigar tanto, Ponte. Permiso. Ángela, yo necesito una guardaespaldas como tú, que no me abandone como lo hizo Laura. Yo quiero una guardaespaldas que juegue conmigo, que cocine, que sepa hacer eso. Te digo una cosa, Laura es muy aburrida. Mi amor, no se necesita diversión, se necesita profesionalismo. Y Laura es una profesional. A
ti te gusta como guardaespaldas o como novia? Como las dos cosas, Génesis Arroyo. Mira, Fabio, yo quiero que Ángela me cuide. Princesita, tú eres una niña inteligente, inteligentísima. Y sabes que a pesar de que te adoro, te quiero mucho, te amo, yo no puedo regresar a esta casa. ¿Por qué? ¿Porque ya no quieres más a mi papá? Hola. Manito, ¿cómo estás? Bien. Todo salió bien. Camilo está bien, sin embargo, no los pudimos atrapar. ¿Y dónde está Fabiola? No sé. Creo que esta carta es para ti, ¿o no? No entiendo. El verdugo ya tiene el tesoro. ¿Qué quiere conmigo? No sé. Te juro que no sé. Fabiola, yo te tengo que decir algo. Yo jugué a seducirte cuando conocí tu historia. No te pongas celoso. Te amo. Y siempre la ambicioné todo. No sé por qué. Pero ahora me encuentro en medio de drogas, mafiosos, amenazado y teniendo que entregarte. Bueno, trata de escaparte. Trata de irte. Tú puedes. No puedo. Ya es muy tarde. ¿Es eso o la muerte? Yo no me quiero morir, Fabiola. ¿Qué dice la nota? Que está con el cretino de Rodrigo Sandoval. No sé, esto no me da buena espina. No confío en ese tipo. Puede estar en peligro. Perdón. ¿Perdón por qué? Quieticos, que sentaditos se ven más bonitos. El verdugo. ¡Suéltame! 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 ¡Rodrigo! ¡Suéltame! Me alegra mucho que Jessica esté mejor. Se está recuperando. Va a necesitar de todo nuestro amor. Ay, mira, se ríe. Sí, aquí está diferente. Clara, entiendo tus buenas intenciones, pero te voy a pedir un favor. Yo no quisiera que mi Sammy tuviera contacto con la hija de ese señor. ¿Por qué odias tanto a Bernardo? Si eres un hombre tan generoso, tan bueno. ¿Generoso? Ese desgraciado es despreciable. Es un manipulador, es un mentiroso, Clara. Por Dios, abre los ojos. Es un tipo que no tiene ética, moral y mucho menos bondad. No te voy a permitir que hables mal de él, porque él no es eso que tú dices. Tú estás ciega. Tú en este momento no puedes ver las cosas porque estás siendo muy ingenua. Te voy a decir algo, Clara. Tú te fuiste a vivir con él y compraste un pase al infierno. Ya vas a abrir los ojos. Ya vas a abrir los ojos. Bernardo es tan bueno que le dio una familia a esta bebé que ni siquiera es su hija.